Bueno, ese señor, Guillermo Dietrich, lo tenemos acá con nosotros, es economista, tiene un título de posgrado en negociación de la Universidad Católica Argentina, máster en administración de negocios, con honores en el IAE, en la Universidad Austral. Su recorrido profesional transcurrió mayormente junto a sus hermanos en un grupo de empresas creadas por su parte, relacionadas con las soluciones para movilidad, aunque también se dedicó a sus emprendimientos personales. En el año 2009 fue nombrado subsecretario de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2015 y hasta 2019 asumió como ministro de Transporte de la República Argentina. En ese lapso fue que yo lo vi en ese escenario y conversamos. Creo que hasta hicimos una nota. Era difícil agarrar a los ministros y el tipo me dio bola y hicimos una nota con él. Actualmente se desempeña en una combinación de actividades públicas y privadas. Está casado, es padre de 2 hijos. Ahora le vamos a preguntar si fue el inventor de la bicisenda y sé que además me parece que iba al ministerio andando en bicicleta. Ahí está, lo presento, Guillermo Dietrich, un gusto tenerte acá. Sí, ¿cuánto tiempo es? Bueno, gracias Ricardo por la presentación. Fui uno de los impulsores de la bicisenda, pero fue un equipo. Un equipo que creyó que se podía hacer una transformación profunda en ese tema, y cuando apareció una utopía que hasta mi abuela me insultaba, cambiamos una ciudad que nadie andaba en bicicleta, una ciudad que anda en bicicleta. No sé acá cuánta gente es de la ciudad o del interior, pero con algunos ejemplos. De hecho, quería hablar algo de eso, y también quería hablar algo de eso que dijiste, de esta Argentina que está trabada, ¿no? Que está como bloqueada. Como dijeron ahí en la presentación, yo hasta los 40 años tuve 100% del sector privado, nunca hice ninguna actividad política, más allá de la política sectorial en el mundo del auto. Tuve 10 años en la función pública, 6 en la ciudad, 4 en Nación, y bueno, estos 4 años haciendo un poco de todo, pero también regalándome tiempo para mí, para recuperar algo del tiempo perdido. Pero hemos seguido mucho trabajando en política pública, he seguido viajando por todo el país, viendo, conociendo los problemas, escuchando. Y uno de mis aprendizajes, quizás el principal de mis 10 años de función pública, es que las transformaciones profundas son posibles en Argentina. Y yo de eso quería hablarles. La verdad que a veces me cuesta ver qué compartir que sea interesante, pero en este momento Argentina, donde tenemos quizás mucha desesperanza, tenemos seguro una incertidumbre infinita, sentir que se puede me parece que es algo importante y es algo lo que alimenta mi optimismo constantemente. Esto es un bitren cargando en el campo. Esto en el 2015 no existía. ¿A dónde? Ahí. Y en la línea de lo que decía Ricardo, las transformaciones profundas son posibles, pero muy difíciles, porque Argentina está encadenada. Claramente Argentina está encadenada y tiene candaditos chiquititos, candaditos medianos, candaditos gigantes de todo tipo, donde está la impunidad, especialmente generalmente la impunidad de la política, muy relacionada con la corrupción, que cruza en muchísimas cosas nuestro país. Está la inseguridad jurídica, está la burocracia. Y diría que gran parte del trabajo que nosotros hicimos 2015-2019 fue ir tratando de romper esos candados. Algunos, muchísimos invisibles para quien no está en ese sector, muchísimos sumamente visibles, como fue la revolución de los aviones, la low cost y todo eso, y algunos que pudimos romperlos totalmente y otros que empezamos a abrirlos.
pero claramente es un proceso largo y de mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que los candados se vienen cerrando. Para atrás es acá, no sé si. Y traigo dos casos que los voy a hacer lo más rápido posible y después hay 5 minutos para preguntas, pero si queda más tiempo hacemos más para hablar de las cosas que le interesan a ustedes y no a mí. Un caso que es más hard y un caso que es más soft. Un caso que es más de infraestructura, si bien hay mucha gestión, y hay un caso que es más normativo. Porque la realidad es que los temas de infraestructura, los temas hard, son generalmente muy visibles y los temas normativos no. Y a veces estos cuestan casi, en plata nada y a veces tienen el mismo o más impacto que los temas de infraestructura. Y el primero es los trenes de carga. Esto es, lo oscurito de abajo es la participación del ferrocarril en la carga de todos los modos de transporte, de la distribución de los modos de transporte. Fíjense Argentina, fíjense Canadá, Estados Unidos, Brasil. A los fines del campo es cierto que hay una diferencia grande en la distancia de la producción de los puertos, que esto tergiversa un poco esa realidad, pero lo que muestra esto sí es cómo durante 70 años sistemáticamente destruimos nuestro sistema de transporte de carga en ferrocarril. Es paradójico e increíble que el récord histórico de transporte de carga en ferrocarril fue en el año 1940. Y 2015 fue el peor año de la historia, con 18 millones de toneladas. El transporte de carga en ferrocarril puede mejorar hasta 30% los costos logísticos. Obviamente tiene un impacto enorme en quienes están a distancias más largas de los puertos. Perdón porque estoy apretando 2 veces. Este es el Belgrano Cargas. Se estatizó allá por el 2010 y paradójicamente cayó casi 1/3 de la producción y creció un 50% la cantidad de empleados. Uno de los dramas que tenemos en Argentina, como las empresas públicas y el Estado se usan como bolsa de trabajo. Y encaramos una recuperación. Pero atrás de esto, que fue construir 1.200 kilómetros de vías totalmente nuevas, lo importante para mí el aprendizaje es todos esos candados que fuimos rompiendo. ADIF, que es la empresa estatal del gobierno nacional, que es la que construye vías en Argentina, que construye vías, infraestructura ferroviaria, era una organización que no sabía hacer eso porque no se hacía. Cuando llegamos, ahí ven el mapa de la famosa T de Aviateray, estaba planificado el tren y toda esta inversión multimillonaria para que vaya al puerto de Barranquera y no a los puertos de Santa Fe. El puerto de Barranquera en ese momento movía 150.000 toneladas de granos y los puertos del complejo Rosafé movía 50 millones de toneladas. Pero la decisión de la política, la decisión de los funcionarios por una cuestión política fue que vaya al puerto de Barranquera, porque el puerto de Barranquera, según la visión de ellos y del gobernador, no crecía por no tener ferrocarril, cosa que era una idiotez total. Por lo que lo primero que tuvimos que hacer es cambiar toda la planificación de esta obra, que ya había comenzado tenuemente en el gobierno anterior, para que vaya al complejo Rosafé. Pero eso implicaba ingreso a los puertos de Timbú, eso implicaba circunvalación de la ciudad de Santa Fe, etc. Hoy el puerto de Barranquera directamente no opera nada, cero. Solo opera en galpones con camiones. No había contratistas, no había pliegos de licitación competitivos, no había experiencia de los contratistas de competir en serio, no había inspección de obra, no había 20 millones de cosas, pero tampoco había en este crecimiento del Belgrano Cargas, que es una empresa estatal de trenes que pierde millones de dólares cuando los trenes en todo el mundo de carga ganan plata, algo similar a las aerolíneas, pero diría que hasta un punto todavía más grave, pero igual no sé cuál de los dos más graves, los dos igualmente graves. Pero acá en esta empresa no había gestión, los trenes circulaban y circulan por miles y miles de kilómetros y no tenían monitoreo por GPS, por lo tanto, en general las vías de carga son unidireccionales
y tienen lugares de traspaso, por lo que es fundamental saber dónde están los trenes, porque si no se chocan de frente. Todo eso fueron pequeños, medianos y grandes candados que se fueron rompiendo. Hubo mucha articulación con el sector privado, acá no está, pero el ingreso a los puertos de Timbúes. Timbúes, si no me equivoco, exporta 5 millones de toneladas por año. Entraba 0 por tren. Las empresas privadas hicieron sus circunvalaciones y financiaron con carga futura. Las empresas privadas hicieron sus ingresos a los puertos y financiaron la circunvalación. Acá hubo mucha inversión de los privados en desvíos. Hay muchos casos, pero en el mundo ni que hablar. En Estados Unidos es impresionante, pero en Latinoamérica, México y Brasil han generado un crecimiento exponencial en la carga ferroviaria, con previsibilidad, modelos de concesión hasta 100 años a los privados que hacen la inversión, que ponen el material rodante, duplicaron la carga 95-2015. Recuerden, 2015 fue el peor año de Argentina. México en ese momento duplicaba y llegaba a sus récords históricos y siguió creciendo. Hicieron un mix entre el sistema de Open Access y operación vertical, que es uno de los desafíos que tenemos en Argentina. Lo que nosotros empezamos a trabajar y avanzamos mucho, hicimos una consultoría con Bain de cómo recuperar integralmente el tren de cargas y seguimos estos 3 años, casi 4, con un equipo, todos pro bono, y no tenemos dudas que se puede duplicar y triplicar la carga ferroviaria en Argentina, llegando a ahí está mal, fueron 18.5 millones de toneladas en el 2015, 24 el año pasado, siguió creciendo desde que nos fuimos, con una salvedad que ahora voy a decir, podemos ir a 51 y 70 millones de toneladas. Esto tendría un impacto tremendo en la producción, no solo agrícola, sino también minera, etc. Para que esto se produzca hay que invertir 6.000 millones de dólares, que es ese número que está el último ahí, a la derecha de ustedes. El número que habíamos llegado con Bain era de 10.000, pero lo seguimos sofisticando en función de la inversión necesaria para los flujos de cada ramal. Ahí está, en distintos colores, la densidad. Pero para que tengan una idea, Aerolíneas va a haber perdido desde que se estatizó a fin de este año 8.500/9.000 millones de dólares. Y podríamos con una parte de esa plata generar una revolución en la logística en Argentina con los trenes de carga. Esto habla también del drama que tenemos en Argentina, las prioridades, de dónde se destina la plata. Y ahí los proyectos que hay fantasiosos que se hacen o no se hacen, pero generan plata o energía. Este es uno de los dramas de Argentina. Fíjense en el cargas. Cuando lo recibimos, 2,5 millones de toneladas, 4.600 empleados. Subimos a 6 millones de toneladas, si no me equivoco, bajando a 4.000 empleados. Ahora, de vuelta, tomaron 600 empleados más. Totalmente innecesario, había que seguir bajando. Esto es dramático. La SOPSE, que es la operadora de trenes de pasajeros, 23.000, bajamos a 22.000, ya está en 24.000. Es dramático porque esto lo paga la mamá que no tiene plata para pagar medicamentos para su hijo, y a su vez después todo el proceso de readaptar las estructuras de personal a las necesidades, obviamente es muy difícil desde lo humano. Esto es parte de los candados, hay empresas de todo tipo. Nosotros fuimos desactivando algunas, ahora se activaron nuevamente un montón de ellas. Hay una trama acá de un sector de la política con el sindicalismo que es bastante perversa, porque se usan estos espacios como lugares de crecimiento del sindicalismo para que los amigos trabajen, cuando no tendría que haber duda que el sindicalismo tendría que tener una visión de que si quiere que estas empresas sean estatales, que yo no creo que tengan que serlas,
tendrían que trabajar para que sean eficientes y hacen todo lo contrario. Básicamente, este primer ejemplo es Argentina durante 70 años destruyó sus trenes de carga porque no invirtió. Como es algo que dura mucho, no se ve, pero hay un momento que deja de funcionar. Es posible, con una inversión razonable, que está totalmente al alcance de una Argentina bien administrada, recuperar 15.000 kilómetros de vías de ferrocarril y así, con un buen modelo de gestión ferroviario, con los incentivos, con previsibilidad, se puede multiplicar por 3 la carga ferroviaria. Esto implicaría un avance muy importante en el aumento de la frontera de producción y en bajar los costos de la logística de los que ya producen. Ese es el ejemplo hard. El ejemplo soft es el del transporte terrestre con la logística y la incorporación de los bitrenes escalados. No sé si saben de qué se trata esto. En Argentina, hasta el año 2016-17, la carga máxima de un camión era de 45 toneladas, cuando países como Australia ya estaban en camiones de quizás 100 o 110 toneladas. Nosotros competimos con esos países. En Brasil ya había tritrenes y nosotros no teníamos ninguna iniciativa de cambio normativo. Hicimos un cambio normativo donde autorizamos la circulación de los bitrenes, que son los de arriba, pero especialmente algo que era mucho más invisible, que era los escalables, que era ponerle un eje más al camión y pasar de 45 a 55 toneladas, con una inversión muy baja y muy fácil de hacer. Les aseguro que hacer esto, que hablando mal y pronto parece una boludez, fue subir el Everest. Primero, que yo siempre lo digo cuando tengo la posibilidad de compartir algo de experiencia, sin un líder de proyecto que esté enfocado y que lo único sea hacer eso, en el Estado no movés nada. Nada, no hay ninguna posibilidad de que algo pase. Cada cosa que hicimos, el Metrobús, el aeropuerto del Palomar, esto, etcétera, 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 había un líder de proyecto que era transversal. ¿Por qué es transversal? Porque hay N organismos, en algunos casos con razón, en otros casos no, donde hay que cambiar las normativas. En este caso había que cambiarla en vialidad, había que cambiarla en el área de seguridad vial, de vialidad, había que cambiarlo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, había que cambiarlo en el Ministerio de Producción, había que articular algo que vamos a ver más adelante con la FIP, el INTI. Después tenemos un país federal para que estos vehículos puedan transitar en las rutas provinciales. Había que cambiar toda la normativa, también las provincias. Pusimos una persona que estuvo yendo provincia por provincia durante 2 años y nos fuimos con, creo, 15 provincias adentro. Santa Cruz afuera, recuerdo, y bastantes más. Nos costó muchísimo en Santa Fe, donde está gran parte de la producción y donde se producen los camiones estos, que todo esto es fabricación nacional, la transformación de los escalables y los bitrenes. La pelea con el sindicato exigía 2 choferes por bitren para no perder empleabilidad. Matabas al bitren, lógicamente, el ahorro de costo del 30% que genera el bitren, lo perdías. Fue muy intenso el trabajo con las empresas para que no cedan, porque son extorsionadas y es entendible. Durante mucho tiempo no dejaron que las petroleras usen bitrenes y avanzamos fuertemente con los escalables y después se fueron metiendo los bitrenes. Una articulación muy profunda con el sector privado de cuál era la mejor normativa. Algunos descalificaban el escalable, otros tenían dudas con los bitrenes. Todas esas conversaciones, tanto con las empresas que producen como con las cámaras del sector, fueron sumamente importantes. Después cuestiones de infraestructura, porque el mayor peso requiere puentes que requieran mayor peso, entonces priorizar eso, identificar la situación de los puentes, cada uno de los puentes de todas las rutas nacionales, pruebas piloto, etcétera. Hicimos 2 corredores al principio, uno para la industria forestal, que fue uno de los que nos trajo estas inquietudes por una cuestión de competitividad con países vecinos,
y otro de Córdoba Campana, el de Posada Zárate, la industria forestal. Hicimos 15.000 kilómetros de corredores habilitados. El objetivo nuestro sería habilitar todas las rutas nacionales en una próxima etapa de gobierno. Pero ustedes fíjense, arrancamos esto 2018. Hoy ya hay 500 bitrenes circulando en Argentina, pero especialmente el 90% de los camiones se ven a escalados de 45 a 55 toneladas. Pero parte de esto también es parte del mensaje. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Fue un trabajo tremendo para cambiar la normativa, para impulsar todo esto, que el fruto de esto se va viendo en el tiempo. Y tarda. No hay ninguna chance que lo hagas y al otro día tengas 90% de los camiones escalados. Es imposible. Creo que fue bastante rápido, increíblemente, y paradójicamente, y por suerte, fue una de las cosas que no pudieron parar, si bien metieron un currito en el medio ahora, que es escandaloso, de una nueva verificación técnica para estos trabajos, que le genera un sobrecosto y un kiosquito para algunos, que son de los que nuevamente hay que romper. Pero esto lo complementamos con un problema que había enorme, que era, no sé si acá hay alguno de la zona de Rosario, con las colas infinitas en los accesos a los puertos en época de cosecha. Se llegaba a estar 3 días para descargar. La situación de los choferes de camiones era totalmente infrahumana. Lo que se le ocurría a muchos actores es hacer una mega playa de estacionamiento para que los camiones esperen ahí 2-3 días, cobrando y haciendo un negocio tras de esto. Nos juntamos con las 34 terminales, una con una, hicimos una mesa y desarrollamos un sistema de turnos que permitió que baje drásticamente el tiempo de espera. La rotación, si no me equivoco, cambió de 3-4 descargas por semana a 5-6 descargas por semana. Cuando le sumás el aumento de 45 a 55 toneladas, el incremento de productividad de ese camión, que generalmente es ese camionero, porque el transporte de carga de granos son de empresas familiares, chicas que tienen un camión, 2 camiones, 3 camiones, generalmente organizados en cooperativas. Es gente que la pelea mucho, que tiene poco acceso al capital, por eso hay tanta flota en mal estado, que es uno de los desafíos. Pero aumento de carga del camión, mejora en los tiempos del ingreso y lo que había con los PPP, que era toda la nueva infraestructura de los ingresos al puerto de Rosario, con una nueva circunvalación, todos los peines de ingreso, que es dramático cómo están esas rutas provinciales. Todo eso generaba un aumento de productividad impresionante que se iba generando en el tiempo. Bueno, en este tema de las esperas, bajamos de promedio 14 horas a 7 horas, pero en los picos a los camioneros les robaban. Hicimos un trabajo con Patricia ahí, junto a Gendarmería, etcétera, que reducimos enormemente la siniestralidad acá que había. Que son estas cosas que también a veces los sindicatos ni siquiera las pelean y pelean otras cosas. Dos reflexiones finales. Las transformaciones profundas se pueden hacer, pero requieren liderazgo, y el liderazgo es el presidente, el jefe de gabinete, el ministro, el secretario del área, convicción, agallas, porque te enfrentás a miles de intereses, digamos, es mucho más fácil no hacer nada, que es parte de la historia de la política argentina. Se requiere templanza porque no sirve ir a poner una bomba a camioneros frente al doble chofer, sino hacerlo con inteligencia, y lo logramos con inteligencia, y finalmente fue mínimo la cantidad de conflictos que tuvimos, y hoy esto ya no lo discute nadie. Requiere tener un plan, saber, que no es lo más importante, porque en general te sentás con el sector privado y de casi todos los temas el sector específico sabe lo que hay que hacer. Pero principalmente requiere un equipo. No hay ninguna chance de hacer estas transformaciones sin un equipo de altísimo rendimiento, ultra profesional, que estamos hablando de 20, 30 personas en un caso, 50, 100 en otro,
Porque destrabar con estas cosas requiere mucha gente trabajando para poder destrabar eso, de la normativa hasta la infraestructura, de la licitación, de bla, 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 bla. Si vos no tenés un equipo con esto, podés tener el mejor líder del mundo, no hay ninguna posibilidad que esto pase. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es 2021 y 2022, y antes también, 2023, por la sequía no va a ser así. El complejo agroexportador argentino fue el segundo en el mundo. 2021, el complejo de New Orleans exportó 79 millones de toneladas, Argentina 75, y 2022 creo que fueron 74 versus 69. Es decir, jugamos la final de la Premier League y nos va bien. Llegamos a la final, la jugamos y no perdemos 6-0. Perdemos 2-1 en el alargue o perdemos por penales. Estados Unidos tiene el 100% de sus rutas nacionales, provinciales, terciarias, municipales asfaltadas. El 100%. Vas por Montana, por Wyoming, no encontrás una ruta de tierra. No existe. Ustedes saben lo que son nuestros caminos rurales, ¿no? No se lo tengo que escribir, lo saben ustedes mucho mejor que yo. Es una catástrofe. Aún así, llegamos a la final de Premier League, somos competitivos y casi ganamos. Por lo que, si destrabamos todas estas cosas, obviamente, acomodar la macro, que es lo primero, resolver los temas fiscales de Argentina, fruto de las malas políticas de décadas, la capacidad de nosotros de no solo llegar a la Premier League, sino que ganar por afano, es infinita. Y yo estoy seguro que en no mucho tiempo lo vamos a ir logrando. Porque lo que hay en Argentina es un cambio profundo de una convicción, de una creencia de la mayoría de la población de que el cambio es necesario, que no damos para más y que hay que romper y cambiar todas estas cosas. Así que bueno, quería compartir esto. Muchas gracias. Tomate agua y quédate con el micrófono. Pues es que vos hablabas y me acordaba también de otro dato no menor, cuando uno piensa en el funcionamiento y la interacción público-privada, tipos como Víctor Tonelli y Fernando Canosa, que muchos lo conocen acá, hablaban muy bien de la mesa de ganados y carnes. ¿De la mesa de? De la mesa de ganados y carnes que tenían armada, que yo saqué una vez la estadística, creo que de 15 reuniones, de 10 había estado el presidente. También lo escuché de AFOA, de la gente de la mesa Foresto Industrial, y la escuché de la láctea. Y cuando uno escuchaba eso, y ahora vas a ver por qué voy, era porque aparecía de repente Macri y iban ministros clave. Entonces se sentaban los 64 o 70 protagonistas y tenían armado cada uno su cosa. Macri llevaba una libretita muy chiquita, dicen, y iba anotando a todo. Y cuenta la leyenda que de repente, che, Guillermo, ¿y qué hacemos con esto? Y por ahí aparecías vos con tu gente, no, bueno, está esto, y los vitrenes, y qué sé yo, que esto y lo otro. ¿Cómo ves eso, no? Esa interacción pública-privada donde los privados estén organizados, no cada uno buscando su tajada, y haya, vos lo mencionaste, ese liderazgo para el hacer con gente que sepa el hacer, ¿no? Es un gran ejemplo. El año pasado o el otro escuchaba a un economista, que se reía de las mesas de competitividad de Mauricio, con alguna cercanía a nosotros, diciendo algo así como: mirá la boludez que el presidente le caga el tiempo. Yo soy un creyente fanático del micromanagement. Digamos, creo que en organizaciones que está todo tan trabado, sin micromanagement del líder, no hay ninguna chance que las cosas pasen. Y micromanagement es embarrarte. Estoy escuchando un podcast del número 1 de la Fuerza Aérea Norteamericana, que está muy buena, y el tipo dice: en los temas claves, cada 15 días como mínimo tengo una reunión de seguimiento con el tema, porque si no, no pasa. Claro. Y cuenta cuánta gente trabaja ahí en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre, pero miles de miles. Nosotros tenemos mesa de competitividad forestal, surgió ahí, del agro, de granos, de centros de esquí, de turismo, y había 30, yo no sé, iría a 10, a 15, porque transporte cruza mucho.
Pero no solo iba el presidente, sino que iban los gobernadores. Entonces, forestal, iban los gobernadores de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes. Decían, bueno, acá hay un problema con ingresos brutos. Mauricio lo miraba al gobernador y decía, che, ¿vas a hacer algo con esto? Y la reunión siguiente era, ¿qué pasó con esto? Iban los sindicatos, iban los presidentes de las cámaras, íbamos los ministros, pero también iban secretarios, etcétera. Y se discutían los temas en serio, no eran mesas de política, eran mesas de trabajo, donde había una agenda. Yo me acuerdo, yo fui generando una relación de mucha confianza con Mauricio y le hinchaba mucho de las cosas trabadas que había en otras áreas del gobierno que no se destrababan, ¿no? Nuevamente, el transporte te llega la normativa de los alambres de alta tensión que te requiere no sé cuánto y si la podrías bajar, haces más eficiente, bla, 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 bla. Los cables de los campos, de los eléctricos estos. Y me acuerdo en Salta, en Cachi, reunión de la mesa de turismo, que vienen los transportistas y nos transmiten una catástrofe con el turismo terrestre de la CNRT que dependía de mí. Y yo la verdad que no tenía ni idea. Y Mauricio me mira tipo diciendo, vos que sos el crack de la desregulación, ¿qué me decís? Digo, mira, nada, Tyson me metió una trompada. A partir de ahí cambiamos toda la normativa. Y última, ya 2019, no sé si antes o después las paso, viernes 10 de la noche. Estaba yo llegando a Pilar, teléfono Mauricio y me dice, Guillo, vengo acá de la mesa de arándanos de Entre Ríos y me dicen que la cámara frigorífica de Seiza para la exportación de arándanos, éramos unos grandes exportadores de arándanos, hicimos mucho alrededor de eso, cayó mucho eso, o perdimos mucho lugar frente a Perú y otros, no opera a menos de 5 grados. Digo, mira, estoy seguro que sí. Habíamos hecho cambios, bueno, llamo y no operaba a menos 5 grados. Le dije, mira, hablé con la gente de aeropuertos, pum, pum, a los 3 meses estaba operando a menos 5 grados. Pero claramente el involucramiento de esas cosas es un diferencial gigante. Y el seguimiento, no es solo involucramiento, sino seguimiento. Lo que hacen ustedes. La vaca no queda ahí a ver qué pasa y siembran y a ver qué pasa. En la función pública es lo mismo. Generalmente es lo que no hacen los políticos. Lo que no hacen muchos políticos. Hay políticos que sí, hay intendentes buenos, hay funcionarios buenos, pero en la mayoría no. ¿Vos cómo ves a futuro, en base a tu experiencia, algo que se debate mucho, que es más o menos ministerios? A mí me parece que Macri, no sé si fueron 23 ministros, ahora tiene 21, y algunos dicen, escúchame, si Pellegrini tuvo 8 y eran todos unos cracks, y vos sabés que yo le he preguntado a ministros de Economía y a mis secretarios de Agricultura, ¿cómo la pasaste vos mejor? ¿Siendo ministro de Agricultura en un grupo de 23 tipos donde vos eras uno más? ¿O siendo un secretario de un ministro importante? Se lo pregunté a Regúnaga, que fue 2 veces secretario de Cavallo, se lo pregunté a Cavallo también en un momento, y Cavallo me dice, mirá, yo tenía todos mis secretarios, y tenía el de esto, el de otro, comercio, no sé yo, nos poníamos todos de acuerdo, no era que yo no me enteraba, y había reuniones y venían Oliverio, Regúnaga, se sentaban, ¿qué van a hacer? Y vamos a liberar los genes tal. Bien, ¿qué problema tiene? ¿Lo tiene estudiado? Listo. El gaucho se lo firmaba y van para adelante. ¿Cómo ves vos eso pensando hacia adelante? ¿Menos ministros pero más fuertes y más cercanos? Buena pregunta. Es probable que 23 sea mucho. Seguro, en nuestra Argentina quebrada, el simbolismo de la política es fundamental. Y eso para la sociedad es importante y hay que escuchar las cosas son importantes porque... pero hay que saber algo, lo discutí con Mauricio la semana pasada. El mundo de hoy es mucho más complejo que el mundo de los 90. Digamos, hoy el sector del agro es 10.000 veces más complejo que en los años 90. Hoy Argentina tiene oportunidades gigantes como la minería. Gigante. Argentina puede exportar la mitad de lo que, en dólares, de lo que exporta el agro argentino. Y está ahí, está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. E inversiones multimillonarias de 15.000, 20.000 millones de dólares en lugares donde no hay nada. Ahí en la puna de Catamarca, de Salta. Pero tiene mucha especificidad. El tema del litio es súper específico, súper complejo. Entonces, es difícil que haya... A ver, la mirada del superministro de Economía yo no la comparto. Primero que no hay muchos como Cavallo, punto 1. Y segundo que el mundo de Cavallo no es el mundo de hoy.
Y el Estado de hoy es mucho más complejo y mucho más difícil que el Estado de aquel entonces. Entonces, vos necesitas también para ciertos temas muy importantes, tipos con mucha autoridad política también. Digamos, si el tipo, cuando viene el CEO de la empresa canadiense de litio, no se va a juntar con el director de minería, se quiere juntar con un ministro, con un secretario. Entonces el tema del organigrama, los fines de las personas que reclutás para el gobierno, la autoridad que tienen y el impacto que tienen, no es menor. Creo que hay que terminar encontrando un intermedio, pero sabiendo que cada uno de los temas son fundamentales para el desarrollo de Argentina, y sí, que el ministro de Economía y de Hacienda tiene que tener un poder infinito sobre el tema fiscal. El tema fiscal es, seguramente no va a ser el caso, ¿no? Pero yo soy el ministro de Transporte y las tarifas de transporte, la última palabra respecto al subsidio la tiene que tener el ministro de Economía. ¿Cuánto gasto en infraestructura la tiene que tener? Yo lo discutía mucho eso, de hecho lo discutía mucho a Nico Duhovne, y a veces iba y le decía a Mauricio, mirá, me están cortando acá. Y hoy siento que tenía razón Nico en que es fundamental que él tenga, porque el gran problema, sin resolver el tema fiscal en Argentina, podemos hacer todo esto espectacular, pero no cambia nada. Y si resolver el problema fiscal significa, al resolverlo, después resolver el tema impositivo y la sobrecarga que tienen todo el sector privado, especialmente el sector del agro, y para eso la autoridad del ministro de Economía / Hacienda es fundamental. Después, hay un montón de estas cosas que hay que hacer que requiere mucho micromanagement, mucho conocimiento, etcétera, que creo que no tiene por qué ser el foco del ministro de Economía, el foco principal. ¿Te espera la bicicleta afuera? No, estoy en distancia caminando acá. Qué grande. Bueno, un gran aplauso para Guillermo Dietrich. Angus, la raza líder. Más rodeos controlados, más cabañas evaluadas, más carne certificada. Innovaciones tecnológicas, evaluación genética, eficiencia en la administración, más remates auspiciados y mayor presencia en exposiciones. Primer programa de evaluación genómica de la Argentina y Latinoamérica. En la Asociación Argentina de Angus cumplimos 100 años. Seguimos haciendo historia. Seguimos sumando innovación. Angus, la raza líder.